Hola, Bienvenida. Como gracias. comentaba, vamos a tener una entrevista contigo donde nos vas a contar un poquito lo que hacéis en el Hospital Valdecilla desde hace ya muchos años. Para eso te voy a presentar un poco. Bueno, tienes una dilatada experiencia como enfermera en radiología vascular intervencionista. Son 43, ¿verdad? Los años Sí, que, 43 llevo 43, ahí. casi nada. Sí, sí, sí. Y de los cuales 38 como responsable, ¿verdad? Sí, Fuiste pionera en la formación de equipos multidisciplinares en la implantación de PICS sí, y de endoprótesis por vía percutánea en pacientes con aneurismas de aorta. sí, Y tu equipo es pionero en la implantación de PIC ports por parte de personal de enfermería sí, en sí, España, adquiriendo una nueva competencia para esas profesionales, para las enfermeras. El Hospital Valdecilla, en el que trabajas, el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, eh, forma profesionales de otros hospitales también en la implantación de PICPORTS. También eres instructora en el Hospital Virtual Valdecilla, donde has realizado entrenamiento a equipos de trabajo. sí, también. Pero cuéntanos tú más de quién eres, qué es lo que hacéis en Valdecilla y vuestro trabajo con los PICPORTS. Mira, efectivamente yo soy la responsable de la unidad desde hace igual ya 40 años, fíjate. Y bueno, lo que hacemos en nuestra unidad son procedimientos intervencionistas, vasculares intervencionistas, donde somos instrumentistas del radiólogo, indudablemente, tanto en los procedimientos terapéuticos, que son importantes, son lo que se llama intervencionismo. Sí, es muy importante, mira, lo digo, para mí fue muy importante para poder empezar a implantar los PICPOR, lo que aprendí con los cirujanos cardiovasculares en la implantación de las endoprótesis de los aneurismas de aorta abdominal para evitar la cirugía, ¿no? Aprendí mucho de disección, aprendí muchísimas cosas de cirugía y eso, pues cuando me dijeron, Marta, ¿tú quieres implantar los PICPOR? Pues eso me ayudó a ser capaz de hacerlo. Y bueno, pues eso es lo que realmente hacemos. Trabajamos, sí que es cierto que hemos puesto ya pues 4.000, unos 4.500 PIC y Ajá. bueno, luego os diré el número de PIC por que hemos colocado hasta ahora. Que también son unos cuantos. Pues 530 creo ahora mismo. Vaya, 530. ¿Desde qué año? Desde el año 2000, diciembre del año 2012. Desde el año 2012. Vaya. Vamos a los orígenes. Tú te formaste con el doctor Fermín Urtasun, jefe de radiología intervencionista del Hospital de Navarra. ¿Qué diferencia marcó esta formación en la forma de hacer las cosas en Valdecilla, desde tus comienzos como enfermera de radiología vascular? Pues sí, la verdad que para mí fue una formación importante. Fue un día con el doctor Fermín Urtasun, fue un día en el que llegué en diciembre fue en diciembre del 2012, que fui allí a la sala del doctor Urtasun, pues realmente con verdaderas ganas de aprender, ¿no? Y me fui con miedo porque dije, uff, lo que me enseñó, pues dije, ahora me toca hacerlo a mí sola y la verdad que me sentí un poquito indefensa, ¿no? Ante eso, pero bueno. Pero sí que me fui con la clara y firme voluntad de ponerlo en marcha en el hospital. Y sí que me gustaría dejar claro que esa aventura comenzó poniendo los reservorios braquiales que son los colocados en el antebrazo. Ajá. Pero ya ahora realmente lo que colocamos, y hemos colocado muchísimo más, luego os lo comentaré, han sido los PICPORT. Después de aquello, pues realmente todo ha sido de una forma autodidacta. Nadie más ni nos enseñó ni nos dijo cómo lo teníamos que hacer. Sí que yo en diferentes cursos, buscando en bibliografía, bueno, pues encontré cosas que, bueno, pues podía yo utilizar y pensando mucho cómo hacerlo para que no hubiera complicaciones, para poderlos implantar en el brazo en vez de en el antebrazo. ¿Y qué diferencia marcó en el hospital? Pues mira, eso me aportó a mí empoderamiento, ¿no? Es decir, me hizo como más consciente de que mis capacidades como enfermera podían ir más allá de lo que hasta entonces estaba establecido como lo normal, ¿no? Que podría hacer una enfermera. Además, también me hizo ver que lo que yo había aprendido se lo podía comunicar y se lo podía enseñar a otras compañeras que pudieran llegar a hacerlo de la misma forma que lo hacía yo, ¿no?
y bueno, pues realmente debía de asumir en primera persona esa responsabilidad, ¿no? de impartir esa formación al equipo. Con todo ello, pues he conseguido conformar un equipo de enfermería, ¿no? vascular que ha asumido los procedimientos tanto en los PIC como en los PIC-POR, que en otros hospitales lo realizan médicos, ¿no? Porque en otros hospitales los PIC-POR los colocan cirujanos, anestesistas o radiólogos. Y esto también en nuestro hospital ha redundado mucho en que no existe demora para colocar el PIC-POR. Se pone en la misma semana que nos lo demandan. En eso ha influido y bastante, además. Sí, sí, sí. Claro, aprovecho para recordar a las personas que nos están viendo que, aunque tenemos unas preguntas para Marta, también si alguien tiene alguna duda que quiere resolver y que piensa que Marta le puede dar una respuesta, que nos apunten. Abajo hay un apartado para comentarios, que nos hagan las preguntas que deseen y al final de la entrevista se las haremos a Marta. Has hablado de reservorios braquiales y de PIC-PORT. Pienso que las personas que están viendo esta entrevista más o menos saben de qué estamos hablando, pero cuéntanos un poco cuál es la diferencia. Has hablado del antebrazo y de la parte superior del brazo. La diferencia es que el reservorio braquial, que ya a mi forma de ver las cosas está obsoleto totalmente, todavía quedará algunas personas que lo implanten de esa manera, pero es el reservorio colocado en el antebrazo, por debajo de la fosa antecubital. Y el PIC-POR es el reservorio que está colocado en el brazo, en la mitad del brazo, o en el tercio medio del brazo, o en el tercio superior y en la cara interna. Esta es la diferencia entre uno y otro. Perfecto. El equipo, como comentábamos, que el equipo en el que trabajas es multidisciplinar y cuenta con enfermeras expertas, además de médicos y otros profesionales. ¿Qué aporta esta forma de trabajar al equipo? Bueno, pues mira, nosotras en radiología vascular implantamos estos dispositivos y después en hospital de día médico, que es donde administran los tratamientos, ellas, las enfermeras también, los cuidan y los mantienen y os puedo asegurar que de una forma excelente, ¿no? Y siempre después contamos con el apoyo puntual de médicos, ¿no? Cuando lo necesitamos, como puede ser en algún caso pues el radiólogo vascular, el cirujano, que yo he necesitado de él en un par de casos, y también el jefe de hospital de día médico. Y bueno, pues yo creo que en tal sentido, pues ese abordaje multidisciplinar con una clara, desde luego tiene que tener una clara protocolización y asignación de roles a lo largo de todo el proceso, desde el momento de la implantación hasta el momento de la retirada, que es decir, en todo el proceso en sí, pasando también, ¿no?, por ese mantenimiento que se realiza en hospital de día médico, reduce desde luego mucho la variabilidad en la ejecución de ese proceso. Limita mucho las complicaciones que puedan surgir y yo creo que esto hace que podamos aspirar a la excelencia. Yo te lo digo que es muy importante porque la formación de cada una de estas personas, independientemente de la categoría profesional, enriquece al equipo. Eso estoy convencida. Y además, cada uno aportamos unos matices y unos valores que otros no los tienen. Es un enriquecimiento mutuo, ¿verdad? Sí, es un enriquecimiento mutuo. Para mí lo ha sido así desde el primer momento. Por eso, o sea, yo realmente estoy muy satisfecha con este equipo, que además, vamos, tenemos muchísima unión, nos ayudamos mucho, nos preguntamos muchas cosas. Es para mí muy enriquecedor. Muy bien. La implantación de PIC-PORTS implica una pequeña cirugía que, como hemos dicho, en el Hospital de Valdecilla de Santander lleváis a cabo las enfermeras. Esto supone ahorro de quirófano y personal, ya lo has comentado, que además agiliza las listas de espera, pero al no haber precedentes en España fue difícil convencer a la dirección de que como enfermeras expertas estabais capacitadas para hacerlo. Mira, yo tengo que decir que tuvimos muchísima suerte, pero muchísima, ¿eh? No tuvimos ninguna dificultad. O sea, no se nos puso a nosotros concretamente ningún escollo. De hecho, fue una cosa súper fácil. Y sí que, mira, teníamos los materiales y los medios materiales y humanos, la sala quirofanizada y enfermeras que estaban preparadas en la punción ecoguiada y en la navegación hasta la aurícula derecha.
entonces sí que tengo que dar las gracias aquí porque al doctor Miera, que es el jefe de la unidad de día médico, y al doctor Bustamante, que es el jefe de mi unidad, de la unidad de radiología vascular, porque desde luego creyeron en mí, ¿no? Y me apoyaron en todo momento. Y también debo de dar las gracias a una persona que en ese momento estaba allí como directora de enfermería, y es Zulema Gancedo. Hay muchas personas que la conocen porque es una persona excelente en su profesión, porque creyó en la enfermería, cree en la enfermería, sigue creyendo en la enfermería, y puso todo su esfuerzo en que este proyecto se hiciera realidad, ¿no? Hizo firmar al doctor Bustamante un documento ante la dirección de enfermería y ante la dirección médica y el gerente, en el que delegaba esa competencia a mí como coordinadora de enfermería de la unidad. Y bueno, pues eso fue con el fin de legalizar esto, ¿no? Porque te pueden decir, pues sí, sí, ponlo, 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 pero de Claro. hecho está legalizado que esa competencia está delegada en la enfermería. Ah, Entonces, por eso yo tengo que decir que fue muy fácil, no tuve ningún problema. Así, fíjate, como ahora mismo el que se forme un equipo de terapia intravenosa como tal, porque claro, nosotros aparte de poner PIC y PIC-POR, pues también estamos en todos los demás procedimientos. claro. Pues la dirección anterior no era partidaria y bueno, creo que la dirección actual, que hace poquito tiempo que está, pues lo conseguiremos. Ah, vaya, Eso nos ha enhorabuena porque no costado siempre es más. tan fácil. Muy bien, muy bien. En los últimos años, para ciertas indicaciones, el reservorio braquial ha ido ganando popularidad, o ahora el PICPOR, frente a los reservorios torácicos. ¿Cuáles son las ventajas? Independientemente de que sea más fácil de instalar, pero ¿cuáles son las ventajas de los reservorios, de los PICPORs, en este caso, Pues frente a mira, los por torácicos? ejemplo, el PIC-POR apenas altera el patrón corporal. Tú imagínate una mujer, no puede llevar escote con Mm, un reservorio torácico. Y sin embargo, con una manguita corta que ahora los ponemos en el tercio superior del brazo, pues ni se ve, ¿no? claro. Después sí que es cierto que, y para mí es muy importante, que la cirugía es más sencilla. Tú ahí no vas a realizar la función de un gran vaso con un hematoma que se produzca, no se puede romper un vaso, no se va a producir un neumotórax por función de la pleura, quiere decir que eso también es muy importante, ¿no? Que siempre va a quedar esa punta alojada en la aurícula derecha, no va a quedar, porque cuando se pone un reservorio torácico o se pone en radiología vascular y están viendo continuamente mediante fluoroscopia qué es lo que ocurre y a dónde va y cómo llega y dónde está. Pero mira, yo he visto en una ocasión una radiografía de implantación de un reservorio torácico, ya ha sido hace poco, en el que no daba flujo, que pues me dijeron, Marta, a ver qué pasa. Bueno, pues estaba totalmente en ventrículo, totalmente metido en ventrículo. Entonces eso, claro, ellos no eran capaces de valorar esa imagen estaba súper blanca, o sea, no tenía ningún contraste. En el momento en que se empezó, pues empecé a tratarla un poquito, vi que estaba realmente en ventrículo. Eso a nosotros no nos va a ocurrir, porque es que lo dejamos exacto en el sitio. Después, yo creo que también tiene menos riesgo de que gire el portal. De hecho, yo en todos los que hemos tenido no ha girado en ningún momento, en ningún caso, ¿no? Es más económico para el hospital porque lo pone una enfermera y no lo pone un médico, o sea, eso es indudable. Porque no precisa ni sedación ni precisa un quirófano, o sea, tampoco, o sea, eso también, no hay lista de espera, ¿no? Con eso pues evita que al paciente pueda recibir por una vía periférica una medicación peligrosa para su caudal venoso. Y después, bueno, pues nosotros hemos reducido muchísimo el tiempo de implantación. Yo ahora los pongo en unos 45 minutos desde que el paciente entra hasta que se va. Es decir, para mí, pues realmente son bastantes las ventajas que tiene el PIC-POR respecto al reservorio torácico. Tantas son las ventajas, por lo que nos comentas, que me comentabas el otro día que prácticamente ya no se implantan reservorios torácicos en el Hospital de Santander, ¿verdad? En Valdecilla. Pues mira, te voy a decir que el primer año, en el año 2013, nosotros colocamos 60, creo que 64, y eran los mismos que los cirujanos habían puesto en 4 años. O sea, la lista de espera era importante. De hecho, nosotros empezamos a ponerlos porque no se ponían los torácicos por la lista de espera. El año pasado nosotros hemos puesto, creo que 88, 87, 88, y han puesto los cirujanos 8 torácicos, de los cuales 3, a ver, creo que era así, 3 por mastectomía bilateral, que hay no con linfadenectomía, 2 porque encontramos obstrucción de las venas subclavias,
uno era un jugador de baloncesto profesional y entonces, claro, tú como no puedes hacer ese tipo de movimientos. Sí. Uno lo eligió la paciente porque no quería en el brazo y el otro fue por una patología que requería que fuera en el tórax. O sea, los demás los hemos puesto nosotros. O sea, que ahora es excepción el reservorio torácico en vuestro hospital. Solamente es en casos muy puntuales. Muy puntuales, efectivamente. El PICC también puede ser alternativa al PIC, puesto que también se implantan en vuestra unidad. ¿En qué casos recomendaríais la implantación de un PICC-port en lugar de un PIC? Pues mira, yo la verdad te digo que no creo que sea una alternativa. Creo que cada uno de esos dispositivos tiene sus propias indicaciones. En nuestro hospital los PICC-port están indicados en tratamientos largos, en tratamientos de larga duración, de media o larga duración, ¿no? Hasta 5 años. Es más, tenemos pacientes que llevan implantados más de 5 años y que están funcionando perfectísimamente. Están indicados también en personas jóvenes y que tienen una vida muy activa, que indudablemente tú con un PIC no puedes, y sin embargo con el PICC-port, pues bueno, puedes hacer esa vida perfectamente. En pacientes, por ejemplo, que viven muy lejos del hospital y que no pueden venir cada 7 días a limpiarse, a hacerse la cura del PIC, entonces a esos pacientes también les viene muy bien que sea un PICC-port. En madres con bebés y niños de corta edad también los ponemos. Y bueno, pues y a veces una persona tiene un PIC, cambia de línea o por una necesidad o por recaída y entonces se lo cambio a un PICC-port. Muy bien. Hablemos del reservorio en sí. ¿Qué características tiene que tener un PICC-port? ¿De tamaño? ¿De qué material? ¿Cuáles serían, a tu modo de ver, los mejores? Pues mira, lo primero que se puede administrar cualquier tipo de medicación, que se pueda extraer muestras de sangre y que se pueda introducir contraste con una bomba inyectora a una presión de 5 mililitros por segundo para realizar un escáner o una resonancia magnética. Eso es la base para que se pueda poner y de buen uso, ¿no? Y se pueda usar bien. Y después, creo que el puerto tiene que tener un bajo perfil y que debe de pesar poco. Eso también es importante. Y hay otra cosa que sería que el catéter tenga un poco un French pequeño, un poco diámetro para que no ocupe mucho la vena y no se produzcan problemas de trombosis. Para mí esos son los más importantes. Esas son las condiciones, muy bien. Me has comentado antes que en vuestro equipo implantáis los PICC-ports en salas quirofanizadas, no en quirófano como tal, adaptadas con las mejores condiciones de asepsia y demás, pero no en quirófano. ¿Qué sistema de localización empleáis para guiar el catéter dentro de la vena? Pues nosotros hacemos la punción ecoguiar y después utilizamos la fluoroscopia o radioscopia, es decir, los rayos X, para guiarnos en la navegación hasta la aurícula derecha. No durante todo la implantación o la navegación, diríamos, pero sí en sitios puntuales para ver qué va por el sitio deseado y que llega a donde nosotros queremos. Cuando, por ejemplo, llegamos a la aurícula derecha, nosotros vamos a pasar siempre la guía a la vena cava inferior. Es decir, nunca la vamos a dejar ahí hasta que no acabemos de finalizar todo el procedimiento, porque mientras, o el catéter, porque mientras estamos realizando el bolsillo y estamos haciendo todas las otras cosas, pues se puede mover y puede entrar en ventrículo, puede producir extrasístoles. Entonces nosotros siempre vamos a dejar la guía o el catéter, siempre hasta que vayamos a medir cuál es la medida exacta del catéter, va a quedar en la vena cava inferior. Y después ya hacemos todo lo demás. ¿Y qué opinas sobre el método electrocardiograma? Pues mira, nosotros conocemos todos los métodos que existen y de hecho ya tenemos uno, que no lo hemos empezado a utilizar porque con lo del COVID y todo esto, pues nos hemos retrasado mucho en esto. Vamos a empezar a utilizarlo. Primero empezaremos con los PIC porque realmente luego os comentaré, nosotros hacemos una maniobra para poder tener la medida exacta del catéter y quiero ver cómo actúa el electrodo intracavitario para hacer para que esa maniobra resulte también bien.
Entonces, sí, o sea, creo en ella, es muchísimo mejor porque radias menos al paciente y aunque nosotras nos pongamos las protecciones radiológicas, también vamos a recibir menos radiación. Quiere decir que yo estoy Claro, a favor y que lo comenzaremos a utilizar dentro de poco. perfecto. ¿Cómo viven los pacientes la experiencia de tener un PIC-POR instalado? ¿Les facilita la vida respecto a otros posibles Pues mira, dispositivos? el PIC-POR les ayuda a tener el miedo a las venopunciones, que van pues muy nerviosos y todo esto, ¿no? Tienen, lo que te digo, que tienen mucha menor dependencia del hospital, porque vienen cada 7 semanas, no cada 7 días si tuvieran un PIC. Es menos llamativo para su imagen corporal, eso indudablemente, que tener un PIC, o sea, eso está claro. Y después que también pueden ducharse, bañarse, pueden nadar, o sea, en el mar, pueden ir al mar, pueden estar en una piscina. Para ellos están muy contentos. Y de hecho hay pacientes que han tenido primero un PIC y posteriormente hemos pasado a PIC-POR, que están muchísimo más contentos. Muy bien. El otro día, charlando contigo, me decías que es muy importante para ti el trato humano con los pacientes, que eso es algo fundamental. Vosotros, en el equipo de enfermería, proporcionáis en general a los pacientes que requieren un PIC-POR, siguiendo un protocolo establecido que incluye una valoración física y emocional previa, analíticas de coagulación, en fin, información detallada, recomendaciones. ¿Ayuda este contacto estrecho con el paciente a que luego ellos estén más tranquilos el día en que se va a llevar a cabo el procedimiento? Mira, yo tengo que decir que mi experiencia, esa consulta de enfermería y ese vínculo que adquirimos con el paciente es algo esencial y es un pilar fundamental para que el proceso sea un éxito, ¿no? Es el primer contacto que tiene el paciente con la unidad donde le vamos a colocar un dispositivo mediante una cirugía. O sea, es necesario hablar con él, preguntarle cosas. La empatía es igual a humanidad, o sea, y tener esa empatía con el paciente se hace todo muchísimo más humano. Actuamos, date cuenta, sobre el pensamiento de comprensión del proceso y de sus emociones, ¿no? Entonces ellos van a comprender muchísimo mejor cómo va a ser todo el proceso y van a venir, yo te puedo asegurar que vienen muchísimo más relajados y vienen, bueno, contentos, tranquilos, porque les hemos dedicado primero ese tiempo, ¿no? Y ese cariño, que hemos querido saber cuál es su enfermedad, cómo se sienten, le hemos informado enseñándole cómo es el dispositivo, cómo se lo vamos a hacer. Ellos, lo que está claro, yo te lo digo porque es que además, como soy yo la que lleva la consulta de enfermería, es que vienen preguntando por mí y como si es algo que a mí, mira, es la mayor satisfacción de toda mi vida. O sea, en mi vida profesional la mayor satisfacción es cómo el paciente se pone en mis manos. Se pone en mis manos y hago con ello lo que quiera, que es no lo que quiera, pero que están allí y se dejan hacer mientras estamos implantándolo, estamos charlando con él, y entonces ellos vienen mucho mejor preparados y después no existen, te lo digo de verdad, vienen muy bien preparados, tanto física, que hacen todo lo que les has mandado, como psicológicamente, ¿eh? Lo que yo estoy convencida de que hace que disminuyan las complicaciones, porque les transmitimos, fíjate, les transmitimos seguridad, tranquilidad, confianza. Mira, yo antiguamente había muchas veces no, algunas veces, que cuando se hacía un procedimiento en la unidad, pues había reacciones vagales. Yo te puedo asegurar que desde que hay esta consulta de enfermería, que yo la puse hace 20 años, no ha vuelto a haber una reacción vagal. Y estos pacientes, estoy segura de que si no hablasen con nosotras, si no estuvieran si no tuviéramos esa sensación de estar juntos, de querer lo mejor para ellos, que ellos lo sientan así, bueno, se ponían malos, les daba una reacción vagal solo de verse pues con esa cubiertos de verde, como si les fuéramos a operar, vernos a nosotras con mascarilla, gorro. Entonces, para ellos yo te digo que es súper importante y mi experiencia es de las mejores cosas de mi vida. Eso te lo digo de verdad. Vaya. Veo que están entrando bastantes preguntas, pero de todos modos, si alguien más que está viendo la entrevista quiere aportar alguna duda que tiene, pues invito a las personas a que hagan más preguntas. Ya hace más de 7 años me comentabas que comenzasteis a implantar PIC-PORs en Valdecilla.
Me has dado antes la cifra. ¿Cuántos habéis aportado, habéis instalado hasta ahora? Mira, voy a leerlo para no, porque no sé si no se me van a olvidar los datos. Mira, en diciembre del año 2012 comenzamos, ¿no? Hemos implantado hasta la actualidad 530, de los cuales 118 han sido reservorios braquiales, es decir, implantados en el antebrazo, y 402 han sido PICC-PORT, que son los implantados en el brazo. De los 118 reservorios braquiales que pusimos en el antebrazo, bueno, pues ahí comenzamos, primero comenzamos a realizar la punción en una vena visible de flexura, como el doctor Utasu me había enseñado. Pero poco a poco pues empecé a ver que esa vena pues tenía poco calibre para lo que necesitaba el diámetro del catéter que poníamos. Y empecé a pincharle pues por encima, bastante por encima de flexura. Ya eran punciones ecoguiadas, ya por encima. Y entonces llegó un momento en que hice tunelizaciones de hasta 15 y 17 centímetros con el tunelizador. O sea, venía de aquí, pasaba por flexura y se quedaba. Y la verdad fue para mí una cosa muy, muy bonita, porque me enseñó muchas cosas y desde luego no tuvimos ninguna complicación ni durante la implantación realizando el túnel, ni después esos reservorios han tenido complicaciones en el túnel. Quiere decir que esas tunelizaciones que han sido muy largas, pues fueron muy bien, la verdad. Hasta que ya por fin, pues los coloqué en el tercio medio del brazo. Y eso, pues bueno, pues esos son los que hemos colocado. Después, tampoco hemos tenido, y sí que me gustaría decirlo, ninguna infección ni asociada ni a los 4.500 PIC ni a los 503 PIC-PORT, quiere decir, asociada a la técnica de implantación. Sí. O sea, porque después, al cabo de los días, pues ya no es un problema de la técnica. Y sí que me gustaría aquí decir que sí tuvimos una complicación que fue la migración a ventícula a las 24 horas. Es la única complicación que hemos tenido en la implantación de estos dispositivos. Y eso a mí me ayudó a investigar, ¿no? Porque la paciente me comentó que había sido, bueno, al hacer un movimiento con el brazo. Y entonces dije, uy, pues tiene que ver el brazo con todo esto. Entonces empezamos a ver qué ocurría dentro de la aurícula con la punta. Cuando dejábamos la punta de la guía dentro de la aurícula, le hacía el movimiento de abducción y abducción del brazo. Uy, y empezamos a ver que hicimos un estudio y tal, y empezamos a ver que en el 45% de los casos migraba, y en algunos casos hasta 3 centímetros. Luego era importante elegir la medida exacta. Bueno, pues entonces esto me llevó a diseñar un dispositivo de apoyo que es de madera, ¿no? Donde sin que el campo se estropee, el campo quirúrgico ni nada, podemos hacer ese movimiento y justo hallar la medida exacta de ese catéter, de tal forma que no ha vuelto a ocurrir. O sea, no ha vuelto a ocurrir. Y entonces eso es lo que digo yo, nosotros lo llamamos maniobra compás, y es el movimiento de abducción y aducción del brazo. Entonces, este dispositivo le patentó el Instituto de Investigación Valdecilla, el IDIVAL, hace ya 4 o 5 años, y tenemos protocolizado utilizarlo en todos los PIC y en todos los PIC-PORT. Y realmente creo que nos ha venido muy bien y sobre todo les viene muy bien a los pacientes. Vaya, o sea que además de enfermera eres inventora. No, lo que más que inventora, lo que pasa es que yo voy conduciendo, voy a casa y estoy haciendo cosas y estoy pensando, pues sí, pensando en cómo mejorar algo que a mí, pues que no me gusta que ocurriera eso, no me gustó nada que pasara eso, y tienes que ver qué forma hay de que no vuelva a ocurrir. Sí, eso. Sí. Una adaptación a... Así es. Por lo que nos cuentas, para vosotros ha sido bastante fácil llegar a donde estáis ahora porque habéis tenido el apoyo de la dirección y en todo momento han confiado en vosotros. Pero, ¿qué recomendaciones darías a otros hospitales donde hay enfermeras que quieren, lo primero, establecerse como ETI? Y si podéis ser un ejemplo también en lo relativo a los PIC-PORTs a la hora de que sean las enfermeras las que lo lleven. Bueno, mira, lo que está claro es que tienen que adquirir conocimientos tanto teóricos como prácticos y sobre todo tutorizados por profesionales que ya tengan experiencia. Yo desde luego en mi hospital ya han venido 6 hospitales de España, enfermería de 6 hospitales de España
han estado pues una semana cada uno, o un par de días, donde hemos puesto más reservorios, más pickport para que ellos los puedan ver. Y eso es muy importante. Es muy importante para ellos porque es que lo hacen, lo están viendo. Además, nosotros, esa experiencia, la verdad te digo, que ha hecho que cambiemos muchas cosas, que vayamos mejorando muchísimas cosas. Entonces, a mi hospital puede venir quien quiera, me da igual que sea de un equipo de terapia intravenosa o que sea de radiología vascular, porque la cuestión es ver cómo se realiza la técnica, ni la técnica de punción ni la técnica de cómo llega la aurícula, es la técnica de la implantación del pickport. Después, mira, yo de esos pacientes, de esos enfermeros, te puedo asegurar que he aprendido también muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, la sutura que hacíamos para cerrar el bolsillo, yo la hacía como el doctor Utasu me enseñó, con sutura de tipo colchonero. Pero cuando vinieron los compañeros del Hospital San Pablo, pues me enseñaron a hacer la intradérmica y la subcutánea, y entonces hicimos muchísimos con esta sutura que está fantástica. Y después, pues mira, mi querida amiga Paloma Ruiz, que además está muy involucrada en los accesos vasculares, también me comentó y me dijo lo importante que era el cianocrilato ahora. Ajá, Entonces, precisamente te iba a preguntar por eso. nosotros ya llevamos muchos pacientes que estamos utilizando el cianocrilato y es fantástico porque no solamente crea una película bactericida, que ya ahí no se va a infectar, sino que deja muy poca cicatrización y muy poca, mujer, que no me sale la palabra, cicatriz. Ajá. Claro, claro, la cicatriz no tiene nada que ver con una Claro, sutura. es que no tiene nada que ver. Entonces, ¿ves? Pues de todo se aprende. O sea, todos aprendemos de todo, es compartir conocimientos. Yo estoy segura. Bueno, sigo con lo que íbamos. Sí. Adquirir los conocimientos, importantísimo. Tener una sala. O sea, para mí es importante, muy importante tener una sala en condiciones de asepsia. Eso es una cirugía menor, no es, creo que es bastante importante. Implicarse con el paciente, como os he comentado en la consulta de enfermería, porque eso también para mí es una cosa muy, muy buena. Y después garantizar al paciente ese seguimiento y continuidad en los cuidados. Y una cosa que también quiero decir es que la enfermera, y que quede claro, porque yo creo que debe de ser así, la enfermera que implanta debe retirarlo. Quiero decir, yo no implanto un pickport y si tiene problemas que lo retire otro. No. Yo implanto el pickport y cuando hay problemas lo voy a retirar yo. Y cualquier enfermera que se ponga a implantar pickport tienes que saber que debe de retirarlos si hay problemas. Mira, yo los he retirado por infección, por úlceras por decúbito, por fin de tratamiento, pero he necesitado la ayuda en algún momento. Yo hay 3 casos de infección con síndrome compartimental, con un brazo súper hinchado, hecho polvo, que tuve que llamar al cirujano cardiovascular. Mira, por favor, Iván, el doctor García, ayúdame porque yo esto no lo he hecho nunca, no he visto un brazo así. Y entonces me ayudó, me enseñó mucho y yo ahora, bueno, pues me viene un brazo así y le retiro perfectamente. Y en otro caso tuve que al cirujano plástico me vino a ayudar, había una úlcera por decúbito necrosada muy grande que yo pues no sabía cómo podía hacer la sutura, cómo podía cortar y también me enseñó muchísimo. Quiere decir que hay que retirarlos, la enfermera que los pone los tiene que retirar y tiene que entrar dentro de sus competencias también. Eso es indudable. Uh-huh. Para las personas que ya están en UNETI o que ya implantan PICs y líneas medias, ¿cuál sería el salto para pasar al pickport? Ya has comentado un poquito, pero ¿cuáles serían las claves? Pues las claves, pues lo que te he dicho, tener los medios materiales y humanos, una buena sala, o por lo menos una sala, no te digo que sea muy buena, pero por lo menos una sala con unas condiciones asépticas importantes para poderlo realizar. Tener el apoyo de los servicios y de las unidades que lo demandan, o sea, es importantísimo. Yo tuve el apoyo de los servicios de oncología, hematología y hospital de día médico, eso es importantísimo también. Tener el apoyo de la dirección de enfermería y de la dirección médica, así como del gerente del hospital. Lo que yo te comentaba antes, adquirir esos conocimientos es importante porque si además tú comienzas a ponerlos y no dan buen resultado, no van a confiar en ti.
Tú necesitas que den buenos resultados. Necesitas hacerlo bien para que te puedan mandar más. Yo te puedo asegurar que si nos mandan al cabo del año 88 o 90, que posiblemente lleguemos este año, es por algo. Porque desde el principio demostramos que podían confiar en nosotras. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, de verdad. Y sobre todo te voy a decir una cosa que me gusta mucho decir, a tener ilusión. Ilusión en el proyecto, ¿no? Porque hay una frase que me encanta y es que el entusiasmo es el combustible de la vida y es el que nos permite llegar al destino que queremos llegar. Entonces eso también, yo soy muy entusiasta de mi profesión y eso creo que es también muy importante. Ajá. Muy bien, te iba a pedir alguna recomendación para quienes estén empezando ahora, pero bueno, ya lo acabas de decir, es poner entusiasmo y ponerle ganas, ¿verdad? Pero no, yo decirlas que no es fácil, ¿eh? Yo me he cogido unas sudadas entre, bueno, terribles porque hay momentos en los cuales no sabes cómo seguir, porque mira, me acuerdo de un chico, ahí me di cuenta de que las personas musculadas, pues no hay forma de ahuecar el bolsillo, por más que Ajá, metas el dedo, no hay forma. Bueno, sí. pues mis sudores me costó, pues una serie de cosas, ¿no? Que en el momento que no seamos capaces de resolver una situación o que no nos creamos capacitadas, llamemos a alguien que lo esté. O sea, todas esas cosas son muy importantes. No lanzarse sin saber, no debemos hacer eso, porque es lo que te comentaba, pues que va a ser un desastre posiblemente y entonces ya no nos van a pedir más. Que no tengamos prisa, pero tampoco pausa, quiere decir, poquito a poquito vamos a ir adquiriendo una serie de cosas dentro del hospital, nos van a tener, bueno, pues con una categoría diferente, ¿no? Van a decir, pues mira, estas personas, cómo colocan, al principio nosotros, por ejemplo, los cirujanos les molestó que los cirujanos que ponían los torácicos, ¿eh? No te pienses Claro. que quizá fue la parte fea, pues que no les Ajá. gustó mucho, Lo porque, verían un poco pero intrusivo, ¿no? sí, pero ahora vamos, ahora todo el mundo está encantado, que decir, ya se han hecho la idea de que los pone enfermería y los pone enfermería, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay una cosa importante que debemos de creer en nosotras mismas. Y eso para mí es súper importante. Y pensar una cosa, fíjate, que algún día vais a decir, no fue fácil, pero lo logré. Y yo creo que eso es muy importante. Yo lo puedo decir ahora, ¿no? Y, y ya te digo que espero que después de esta charla venga gente, vengan otros profesionales para aprender en mi hospital. Para mí, la verdad que sería un orgullo poderles enseñar y que ellos me enseñen a mí muchas cosas, seguramente. Muy bien, pues ya hemos acabado con las preguntas que tenía preparadas para hacerte, pero el público ha estado bastante activo y nos han dejado unas cuantas más. Ya habías hablado creo que has comentado algo sobre el PICPOR en pediatría y esa es una de las preguntas que nos han hecho. ¿Es posible el PICPOR en pediatría? ¿Recomendable? Pues mira, nosotros no lo ponemos. Nosotros se lo hemos puesto a la persona más joven tenía 16 años. O sea, niños pequeños, pero yo imagino que sí es recomendable, porque también les ponen pictorácicos a los niños, o sea, niños en Sí. dermatología los tienen puestos. Entonces, ahí todavía nosotros no hemos entrado con lo de los niños, pero bueno, puede ser factible perfectamente. De la misma forma que se ponen en el tórax, nosotros los podemos poner braquiales. Sobre todo ahora que pinchamos mucho más alto, que la punción es una vena mucho más gruesa, que van a dar muchos menos problemas, pues posiblemente igual los torácicos les han podido dar hasta algún susto más, porque sí, yo lo sé, vamos, que si hubiera sido braquial, ¿eh? Sí. ¿Y en neonatología nos preguntan también? Yo, ¿En neonatos? yo ahí no te lo puedo decir, yo lo que no sé, no lo sé, te Vale. lo digo de verdad. O sea, en Sí, neonatología, pues quizá pudiera ser posible, pero lo veo como en un neonato, hombre, si hubiera estos dispositivos tan pequeñitos y tan finos y tan así para neonatos, pues sería, pues también sería factible, indudablemente. Pero claro, para eso tienen que existir ese tipo de reservorios sí. tan pequeños para neonatos. En neonatos, yo ahí ya no lo sé. Hablando de materiales, ¿silicona o poliuretano para el PICPOR? Yo utilizo el de poliuretano. Utilizo el catéter de poliuretano y después el port
es de titanio con la zona donde se pincha de silicona. Son los que yo uso. Sí que los hay de plástico, o sea, de otros materiales plásticos, pero yo el que utilizo, de hecho, los que menos peso tienen no son de titanio, son de material plástico. Pero yo, bueno, pues en el concurso de nuestro hospital, dentro de las características, bueno, usamos el de titanio. Vale. Habíamos hablado un poquito de la técnica ECG para la colocación de la punta. Nos decías que de momento no lo habéis implantado, pero que estáis listos para ello, ¿no? Sí. Y lo reconocéis como un método. Sí, yo el día que empiece a hacerlo y vea que la maniobra compás que hacemos nosotros me detecta que existe una migración hacia adentro del catéter o de la guía, entonces diré que sí. Ajá, muy Diré bien. que sí. Pues te tendremos que emplazar dentro de unos meses para que nos cuentes la experiencia, entonces. Perfecto. Nos pregunta también qué maniobra usáis. ¿Maniobra de qué tipo? No sé muy bien a qué se refiere, solamente han preguntado eso. ¿En qué consiste la maniobra compás? Pues debe ser en referencia a eso que has La comentado de la maniobra maniobra. compás entre comillas, porque la Sí, hemos sí, lo llamado están preguntando, sí. Consiste en realizar movimientos de abducción y abducción del brazo, elevación y bajar el brazo, y vemos qué ocurre con la punta de la guía dentro de la aurícula. Y ya os digo que en ocasiones hasta 3 centímetros o más migra dentro. Entonces hallamos una media, vemos dónde la colocamos, que no se meta tanto, igual queda un poco más en cava superior, pero desde luego cuando baja el brazo, que es cuando más se mete, no llega al ventrículo. De acuerdo. Mientras hacéis el bolsillo, has dicho que dejáis la guía en cava inferior. Sí. Vale, Sí, esto sí. siempre es así. Sí, mandamos a hacer al paciente una inspiración forzada y pasa perfectamente la guía a cava inferior. Ajá. La guía y después el catéter, quiere decir, porque después de meter la guía metemos el catéter y queda ahí mientras hacemos el bolsillo. Después ya vamos retirando el catéter, vamos haciendo y hacemos la maniobra compás y cortamos el catéter por el extremo proximal, no por el distal. Sí, sí. ¿Qué French utilizáis? No, perdona, 5,6 French. El French del catéter. Sí. Perfecto. 5,6. Cuando retiráis ¿cuándo retiráis un PICC-port una vez finalizado el tratamiento? ¿Cuánto Pues, tiempo pasa desde que... Desde que finaliza el tratamiento hasta que se lo Sí. retiramos. Sí. Mira, eso va a depender un poco de lo que el médico piense. Si esa persona necesita tenerle una temporada más, por si acaso hay alguna recaída en algún momento, o si ya piensan que se ha acabado y entonces lo retiramos. Nos lo dice, a nosotros nos lo pide Hospital de Día Médico, Oncología o el médico que sea, que ya se lo podemos retirar. Son ellos los que indican. Sí, cuando ha finalizado el tratamiento. Otra cosa es que se lo tengamos que retirar por motivos como el que te comenté antes, de infección, úlcera por decúbito, que eso hay que hacerlo a los 3 días o también os puedo decir, o por rotura, porque a mí realmente se nos han roto varios de otra casa comercial que utilizábamos antes, se nos han roto varios, el catéter, pensamos que es porque se utilizó mal la presión, pero se rompió el catéter y lo tuve que retirar y cambiar por otro, se rompió la silicona, ¿sabes? Entonces, y os voy a decir una cosa, tan importante es implantarlos como el cuidarlos. Y hace poco yo he retirado un reservorio en el que la punción había rasgado el reservorio. Se veía perfectamente que al hacer la punción, esa aguja, no sé cómo la habían movido. Quiere decir que eso hay que tener un cuidado exquisito para esas cosas. Porque se veía perfectamente que era una raja que había hecho totalmente la aguja, pues por lo que fuere. Entonces es muy, muy importante ese cuidado en la manipulación posterior. Hablas de manipulación posterior y nos pregunta también por la frecuencia de lavado cuando se está sin usar el PICC-port. A ver, que no te he entendido porque estaba leyendo. Dice, ¿con qué frecuencia hacéis el lavado cuando se está sin usar el PICC-port?
Cada 7 semanas. Cada 7 semanas. Sí, Ujú. cada 7 semanas. Perfecto. Por lo que hemos entendido, usáis la técnica Seldinger, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y usáis también la micro Seldinger? Utilizamos el equipo de micropunción. Ajá. Nosotros utilizamos el equipo de micropunción con una guía muy fina, después el equipo de micropunción y después ya a través de ese equipo vamos a introducir la guía más gruesa, si es eso a lo que se refiere. Ujú. Creo que sí. Porque es que nos ayuda un Sí. poco a dilatar un poco el tracto sin que haya después ningún problema, ¿sabes? A dilatar el tracto de la piel hasta la vena con ese equipo de micropunción. Sí, nosotros, tanto para los PIC como para los PICPOR, siempre utilizamos equipo de micropunción lo primero. Ujú. Vale, nos pregunta también si al tener menos tejido graso no conlleva más inconvenientes en la Vamos a implantación. ver. No, si tiene, mira, sí que es cierto que a dos pacientes en todo este tiempo que dije que no se lo podía poner. Que no se lo podía poner porque la piel, eso lo que hace es tener una úlcera después, se le ulcera rápidamente en cuanto empiecen a pinchar ahí. A dos pacientes, pero después ya si tiene un poquito de tejido graso, no es necesario, si tiene mucho bien, pero si tiene un poquito de tejido graso, a no ser que o pierda después y que empiece a perder peso, que también ha ocurrido. Yo he retirado por ulcerados por pérdida de peso, en unos meses han perdido mucho peso y se ha ulcerado. Pero, o sea, de principio, a no ser que sea casi caquéctico, te iba a decir, de verdad te lo digo. He mandado a dos para que se lo pongan torácico porque yo no se lo iba a poner porque sabía que eso no iba a ir bien. Ujú. De acuerdo. Vamos a ver si entra alguna pregunta más, pero también tenemos comentarios de gente que te saluda. Te dicen enhorabuena, Marta, un gran abrazo y ánimo. Dicen que están de acuerdo con lo que comentas, que das una explicación clara y que respecto al trato con los pacientes y que la empatía es fundamental. Reiteran, Marta es pura empatía. También te dan la razón en cuanto a que al PICPOR se puede usar en pediatría si se cumple bajo perfil, que el catéter no ocupe más de un tercio del diámetro de la vena y Exactamente. la fisionomía del paciente lo permite. Dicen que en Sí, esos casos sí que sí, sería posible. sí, sí, sí. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, nos preguntan, ¿la punción con aguja Hoover para infusión es diferente que el procedimiento en puertos torácicos? No, es la misma. Se Ujú. sujeta a esto y se pincha totalmente en vertical. Es la misma, tanto para torácicos como para los PICPOR. De acuerdo. Eh, Nos dicen que qué entusiasmo. Yo creo que a algunas personas les está dando envidia con el ánimo con que lo llevas, porque, bueno, seguramente no en todos los hospitales las cosas les puedan resultar tan fáciles, pero desde aquí yo creo que lo que nos comentas es una invitación a que ellos también lo intenten y que sigan con ese entusiasmo para que Hay que confíen en ellos luchar y en los por las equipos de cosas. familia. Hay que Ujú. luchar. Yo digo, querer es poder. O sea, si tú quieres, tendrás Sí. que más deprisa, más despacio, pero vas a poder hacerlo, pero fijo. Y si no, mira, me consultáis a mí y yo, mira, yo ya he ido a un hospital a hablar con la dirección para ver si les convencía de la importancia que tenía. O sea, que es, yo mira, por la enfermería y por el paciente, lo que sea. Ya Qué te lo maravilla. digo. Muy bien. Nos hacen otra pregunta. ¿Con qué selláis el Picport? ¿Con heparina, taurolidina Pues o nosotros suero? le sellamos con heparina. Nosotros le Ujú. sellamos con heparina, sí. Yo sé que hay, ahora mismo hay muchos, bueno, hay esto que dicen que no se deben de sellar con heparina. Nosotros lo seguimos sellando, tanto los PIC como los PIC-POR con heparina. No voy a decir la marca de heparina, vamos, pero vamos, lo sellamos Sí, así, sí. sí. Ujú. Vale, perfecto. Pues hemos completado casi una hora. Eh, Quiero agradecerte que nos hayas concedido esta entrevista y que hayas respondido a todas las preguntas también del público.
Y voy a recordar a las personas que nos están viendo que mañana mi compañera Rocío Martínez entrevistará al doctor Francisco Cota, que es médico adjunto de la UCI del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, y hablarán sobre cómo han trabajado en las UCIs durante la crisis del coronavirus y la importancia de la monitorización de pacientes para optimizar e individualizar el tratamiento. Una vez más, muchas gracias, Marta. Creo que todavía nos queda alguna pregunta, así que vamos a aprovechar. Estoy viendo, mira, sí. ¿Dónde dejáis la punta del Exacto. catéter? La punta del catéter la dejamos en la aurícula derecha. De siempre. Nosotros, antes decían que no, pero es que nosotros en radiología vascular, que hemos sido capaces, antes de que existiera el electrodo intracavitario, que se trabajara con él, somos capaces de ver dónde llegamos y lo que hacemos. Entonces, en radiología vascular, todos los radiólogos dejan los catéteres tipo palindro, en todas las vías centrales que se ponen, se quedan en la aurícula derecha. Y nosotros lo hemos hecho así porque lo vemos perfectamente. Y máxime después de hacer la maniobra con PAS, que la dejamos mucho mejor. Hay otra pregunta más. El primero. Dime. Otra pregunta. Pregunta si aceptáis rotaciones externas para aprender la técnica que usáis para implantar el PICC-Port. Ya os he dicho que sí, que de la misma forma que han venido 6 profesionales profesionales de 6 hospitales de España, cualquier persona se pone en contacto conmigo, os digo la dirección, me contacto con la dirección y entonces, bueno, pues ya vemos qué fechas y qué cosas para poder venir. Por supuesto que sí, además. Estáis totalmente abiertos a formar a otros profesionales. Sí, de hecho, somos un hospital de referencia en la formación de los PICC-Port, o sea que cuando quiera cualquier persona puede venir y encantados. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Marta. Hemos aprendido un montón. Si de aquí a los próximos minutos entrarán más preguntas, te las pasaremos si no tienes inconveniente en contestarlas. Y... Mira, me está diciendo Iván Sánchez. Sí. Iván Sánchez fue el que me enseñó, gracias Marta, desde Barcelona. Sí. El que me enseñó a hacer la sutura subcutánea y la intradérmica. Vino a aprender los PICC-Port. Sí. Y entonces yo aprendí de él eso también. Y aprendisteis mutuamente. Hombre. Eso es maravilloso. Pues muchas gracias, Marta. Un saludo a todos los compañeros del Hospital Marqués de Valdecilla en Santander y a esa maravillosa ciudad. Y... Ay, sí, ¿eh? que lo es. Y muchas gracias por habernos atendido. Bueno, pues gracias a vosotros y a todos los que me habéis escuchado y os animo a que vengáis, ¿vale? Muchas gracias. Un beso a todos.